El día de hoy les traigo el tutorial para hacer este vestido sin espalda a crochet. Voy a estar utilizando hilaza elegant, que es de aproximadamente 2 milímetros de grosor y gancho de 3.5 milímetros. Para una talla S utilicé entre 350 y 400 gramos de hilaza. Vamos a empezar trabajando por la parte de abajo, en la parte de la abertura del vestido. Comenzamos haciendo un nudo deslizado y después vamos a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea lo suficientemente larga para cubrir la medida de nuestra cadera. En mi caso esto fueron 170 cadenas, que son el equivalente a 93 centímetros de largo. Ya que tenemos nuestra tira de cadenas, vamos a hacer 2 cadenas más. Estas 2 cadenas no van a contar como un punto y nos vamos a ir a trabajar a la tercera cadena después del gancho. En esta tercera cadena vamos a empezar a hacer puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en cada una de las cadenas que tenemos. Ya que trabajamos en todas las cadenas, para comenzar la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenas, giramos. Recuerden que estas 2 cadenas no cuentan como un punto, entonces a partir de este punto en el que estamos vamos a hacer puntos altos. Tenemos que hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Ya que terminamos, vamos a repetir. Subimos con 2 cadenas, giramos y tenemos que hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Y así vamos a continuar haciendo vueltas de puntos altos hasta que nuestra abertura tenga el largo que queramos. En mi caso hice 9 vueltas de puntos altos en total, que son el equivalente a 10 centímetros de largo. Ya que tenemos el largo que queremos, vamos a unir estas dos partes para continuar trabajando. Y para unirla lo único que vamos a hacer es tomar el otro extremo de la tira. Y en este primer punto alto que tenemos, vamos a introducir el gancho y vamos a hacer un punto deslizado. Y para seguir trabajando, subimos con 2 cadenas y vamos a girar. Y a partir de este primer punto que tenemos, vamos a empezar a hacer puntos altos. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que trabajamos por toda la vuelta, vamos a cerrarla haciendo punto deslizado en este primer punto alto que hicimos. Y así es como nos va quedando. Subimos con 2 cadenas, giramos y repetimos. Vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que terminamos de trabajar por toda la vuelta, vamos a cerrar con punto deslizado en este primer punto alto que hicimos.
Y repetimos, subimos con 2 cadenas, giramos y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos. Y así vamos a continuar trabajando vueltas de puntos altos hasta que esta parte nos llegue más o menos a la altura de la cadera. En mi caso hice 17 vueltas de puntos altos en total, que son 16 centímetros de largo desde la abertura hasta la altura de la cadera aproximadamente. Ya que las tenemos, vamos a doblar nuestra pieza a la mitad, dejando la mitad de los puntos en la parte de atrás y la mitad de los puntos en la parte de enfrente. Y vamos a poner un marcador en cada uno de los puntos que tenemos a la mitad, y es en donde vamos a estar trabajando con disminuciones. Para hacerlas, vamos a empezar subiendo con 2 cadenas, giramos y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos a nuestro primer marcador. Ya que llegamos a este primer marcador, tomando este punto en el que estaba el marcador y el que sigue, vamos a hacer una disminución. Para hacerla, tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto, tomamos lazada y pasamos por el punto, tomamos lazada y pasamos por las 2 primeras hebras que tenemos en el gancho, y aquí lo vamos a dejar, no lo vamos a cerrar. Nos vamos al siguiente punto y repetimos. Tomamos lazada, introducimos el gancho en el punto, tomamos lazada y pasamos por el punto, volvemos a tomar lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho, y ahora sí vamos a cerrar los 2 puntos juntos. Vamos a tomar lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Volvemos a poner el marcador en esta disminución que acabamos de hacer y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al siguiente marcador. Y aquí vamos a repetir. Vamos a hacer una disminución tomando este punto en donde teníamos el marcador y el siguiente. Volvemos a poner el marcador en este punto y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y ya que llegamos al final, vamos a cerrar la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto alto que hicimos. Y vamos a repetir. Vamos a subir con 2 cadenas, giramos y vamos a hacer un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos a nuestro primer marcador. Ya que llegamos aquí a nuestro primer marcador, tomando este punto en donde estaba y el que sigue, hacemos una disminución. Regresamos el marcador y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos a nuestro siguiente marcador. En este siguiente punto en donde tenemos el marcador, vamos a hacer otra disminución. Regresamos el marcador y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta.
Y terminamos la vuelta haciendo un punto deslizado en este primer punto alto que hicimos. Y así vamos a continuar haciendo vueltas con disminuciones hasta que lleguemos más o menos a la altura de nuestra cintura. En mi caso hice 20 vueltas con disminuciones, que son el equivalente a 18 centímetros de largo aproximadamente. Ya que terminamos de hacer disminuciones, cerramos con punto deslizado, cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora vamos a comenzar a trabajar en la parte de arriba del vestido. Vamos a doblar a la mitad nuestra pieza y en la parte de atrás vamos a dejar 15 centímetros sin trabajar. En mi caso dejé 25 puntos libres en la parte de la espalda. Unimos la hilaza en la parte de atrás en este punto que sigue. Subimos con 2 cadenas. Recuerden que estas 2 cadenas no van a contar como un punto y vamos a empezar haciendo una disminución. Para hacerla, recuerden que tomamos lazada, introducimos el gancho en este punto en el que estamos, tomamos lazada y pasamos por el punto, volvemos a tomar lazada y pasamos por las 2 primeras hebras que tenemos en el gancho. Y repetimos, tomamos lazada, introducimos el gancho en el siguiente punto, tomamos lazada y pasamos por el punto, volvemos a tomar lazada y pasamos por las primeras 2 hebras que tenemos en el gancho. Y ahora sí vamos a cerrar estos 2 puntos juntos. Tomamos lazada y pasamos por las 3 hebras que tenemos en el gancho. Y continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al siguiente marcador. Terminamos haciendo un punto alto en este último punto que tenemos antes del marcador. Al final de la vuelta no vamos a estar haciendo disminuciones. Y para empezar la siguiente vuelta vamos a subir con 2 cadenas, giramos y vamos a repetir. Y tomando estos primeros 2 puntos vamos a hacer una disminución. Ya que la tenemos, continuamos haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Terminamos haciendo un punto alto en este último punto que tenemos y repetimos, subimos con 2 cadenas, giramos y empezamos haciendo una disminución. Y ya que la tenemos, vamos a continuar haciendo un punto alto en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos al final de la vuelta. Y terminamos haciendo un punto alto en este último punto que tenemos. Y así vamos a continuar trabajando una disminución al inicio de cada vuelta hasta que cubramos la parte de nuestro busto. En mi caso hice 26 vueltas con disminuciones en total, que son el equivalente a 25 centímetros de largo aproximadamente. Y ya que terminamos de trabajar con disminuciones, vamos a cortar el hilo y jalamos para cerrar. Y ahora nos vamos a ir a trabajar en la parte de la espalda. Vamos a comenzar uniendo la hilaza aquí a la mitad de la espalda, en medio de los puntos que dejamos sin trabajar. Subimos con una cadena y a partir de este punto en el que estamos vamos a empezar a hacer puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos, trabajando por toda la orilla de la espalda
hasta que lleguemos a esta esquina de arriba, que es en donde vamos a estar trabajando uno de los tirantes. Cuando lleguemos a esta parte, que son las vueltas de puntos altos, solo vamos a estar haciendo un punto bajo en cada uno de los espacios que tenemos para que no nos quede flojo en la parte de la espalda. Recuerden que vamos a trabajar hasta esta primera esquina que tenemos, que es en donde vamos a empezar a hacer el tirante. Ya que llegamos a esta esquina, empezamos haciendo un punto bajo en este punto y después vamos a empezar a hacer cadenas. Tenemos que hacer una tira de cadenas que sea lo suficientemente larga para poder amarrar el vestido en la parte de atrás de nuestro cuello. En mi caso hice 76 cadenas en total, que son el equivalente a 40 centímetros de largo aproximadamente. Ya que las tenemos, vamos a empezar a trabajar en la segunda cadena después del gancho. A partir de esta segunda cadena vamos a empezar a hacer puntos bajos. Vamos a hacer un punto bajo en cada una de las cadenas que tenemos hasta que regresemos a la esquina del vestido en donde estábamos trabajando. Ya que hicimos puntos bajos en todas las cadenas, en este punto de la esquina en donde estábamos trabajando vamos a hacer otro punto bajo y continuamos haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos que tenemos hasta que lleguemos a la siguiente esquina, que es en donde vamos a estar trabajando el siguiente tirante. Ya que llegamos a la siguiente esquina, vamos a repetir. Hacemos un punto bajo en este punto y vamos a hacer el mismo número de cadenas que hicimos del otro lado y también vamos a regresar haciendo puntos bajos. Ya que terminamos de hacer puntos bajos en el segundo tirante, en este punto de la esquina vamos a hacer otro punto bajo. Vamos a continuar trabajando puntos bajos por toda la orilla de la espalda hasta que lleguemos a este punto en donde empezamos. Ya que trabajamos por toda la vuelta, vamos a cerrar haciendo punto deslizado en este primer punto bajo que hicimos. Cortamos el hilo y jalamos para cerrar. Y en la orilla de abajo también podemos trabajar una vuelta de puntos bajos. Y así es como nos queda terminado nuestro vestido. Muchas gracias por ver este video y no olviden suscribirse para más tutoriales.